Villegas. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo a todos. Espero se encuentren muy bien. Así es, Claudia, gracias por tus saludos. Y bueno, Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Del fascinante mundo de la economía, fascinante e impactante, porque lo que ahí pasa nos impacta a todos. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia Villegas? Gracias, Julio. Pues quisiera compartir con ustedes que en la revista Fortuna, gracias por el espacio, Julio, hemos estado trabajando con un grupo de analistas, hemos estado Mm, haciendo entrevistas en un especial que nosotros titulamos La gestión económica en la pandemia, más allá de nuestras filias y nuestras fobias, reconocer qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se podría mejorar, porque hay un punto irrebatible que muchos analistas coinciden en que si bien se recuperaron 900,000 puestos de empleo de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues el incentivo para la creación de empleos todavía es necesario. Que el presidente López Obrador se consolida como un presidente que cumplió aquella promesa de campaña plasmada en ese libro verde, ¿te acuerdas? ujú, Proyecto de Nación, un proyecto de sí. nación editado por Grijalvo, que por cierto es un libro que está agotado en las plataformas para envío digital. Ujú. Es un ejemplar prácticamente de colección, ya no está disponible y nos dimos a la tarea de buscar un poco qué ha pasado con ese proyecto de nación, que por cierto se escribe, Julio, después del juicio de desafuero, en donde una de las campañas más feroces contra el presidente, el ahora presidente López Obrador, decía que era un peligro para México, que era un presidente populista, era un presidente que nos iba a llevar a situaciones como Venezuela y Cuba. En ese momento el presidente escribe este libro, el libro verde, y ahí plasma una serie de promesas, una serie de manifiestos, entre ellos que la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto no iba a ser un problema para la economía y que se iba a respetar la economía de mercado y que se iba a permitir en la medida en que no se pusiera en riesgo la soberanía e inversión en el sector petrolero. Hicimos una revisión, Julio, y respecto al tema de la deuda, solo comentarte que se dieron a conocer los resultados de las finanzas públicas, primer trimestre. Fue un informe que se esperaba con mucho pues entusiasmo y temor, porque teníamos miedo de que la relación deuda-PIB se fuera a ir hasta niveles pues mayores al 54. Está contenida esta relación deuda-PIB, Julio, Ujú. y bueno, para los analistas del mercado de valores, para los analistas que siguen el desarrollo macroeconómico, esta es una buena noticia porque después de los choques de oferta y de demanda, que no es otra cosa que cuando se restringe la oferta, la movilidad y cuando se nos pide que nos quedemos en casa y cuando necesitamos reactivar la economía, bueno, pues no es otra cosa que México tendrá algún margen de maniobra en los próximos años, Julio, Ujú. para poder decidir si toma un poco de deuda, si va por el camino del incentivo para crear nuevos empleos, o el presidente sigue con este manejo muy pragmático de la economía, Julio. Ujú, ujú. Pues esas son parte de de los enigmas y de las cosas que tienen que resolverse. Y dentro de todo ese esquema, Claudia Villegas, pues lo que impacta es qué va a suceder después de las próximas elecciones, en las cuales el voto popular va a definir si mantiene un respaldo fuerte, mayoritario, eh, a las políticas del presidente López Obrador, o si estas son contenidas o retenidas. ¿Qué escenarios o qué percepciones tienes de lo que puede derivarse de la próxima elección de junio en materia económica, Claudia Villegas? Fíjate, Julio, que cuando son elecciones intermedias o elecciones presidenciales, a los periodistas del área económica nos toca preguntar qué tanto pesa el bolsillo en las decisiones de los electores. Uh -huh. Y este
proceso intermedio, más de, 15 gubernaturas creo que son, no manejo también los datos de política, Julio, pero el asunto de qué tanto nos pesa el cambio que se dio en esta pandemia, donde la clase media sufrió mucho, Julio. La clase media perdió empleo, la clase con menores ingresos también sufrió mucho, en donde los balances, Julio, es que la pandemia polarizó aún más los grandes cismas, las grandes diferencias en las clases económicas de nuestro país. Entonces, ahí otra vez se cumple la premisa de que el bolsillo va a pesar mucho en estas elecciones, más que lo ideológico, lo que deseábamos que suceda con este proyecto de nación, en donde todavía muchos creemos que puede haber un cambio en materia de distribución del ingreso, de combate a la pobreza, Julio. ¿Qué va a suceder después? Creo que lo que veremos es que habrá una recomposición en el Congreso, esperemos, y que van a seguir las iniciativas que harán que el gobierno del presidente López Obrador pueda seguir con su gobierno, con su manera de gestionar la economía, o que comience a reconsiderar algunas. O sea, del Congreso lo que dicen los dirigentes empresariales es que dependerá qué tan drástico, qué tan radical ha sido pues los cambios económicos que propone el presidente, porque lo ha sido durante los últimos 2 años, si bien a través de iniciativas o bien a través de un discurso, de una narrativa, Julio, que ha puesto a muchos sectores empresariales, a veces vinculados con intereses políticos, a contraer y a pertrecharse para no invertir, Julio, que es lo que nos tiene un poquito detenidos en materia de creación de empleos. Claudia, pues para cerrar solo te pregunto, pues como que ya la actividad económica se ha vuelto a promover, todo el mundo está ya muy en las calles, los semáforos están permitiendo muchas cosas. ¿Será alentadora esta circunstancia o corremos el riesgo de que nos llegue un nuevo coletazo del COVID y nos vuelva a hundir? Fíjate, Julio, que hoy Quintana Roo pues regresa un semáforo atrás. Hay miedo de que repunten los contagios. El gobernador de Quintana Roo está poniendo pues muy en alto y está privilegiando el cuidado epidemiológico. Creo que la economía está necesitando de la reactivación, pero tenemos que ser muy cuidadosos, Julio, con esto. Tenemos que ir paso a pasito. El sector restaurantero, el de servicios, es cierto, ya no aguanta más, pero por cierto, hoy esperamos entrevistar en el programa de radio de Grupo ASIR al subsecretario Gabriel Lloiro, y él en una conferencia que dio el viernes, por eso pedimos la entrevista, dijo que para agosto la economía ya tenía que estar abierta en sus principales sectores y que el regreso al sector educativo iba a ser muy importante, Julio, porque de la educación, de la actividad de las escuelas, de llevar a los niños al colegio, de comprar uniformes, de comprar zapatos, cuadernos, también se espera un repunte adicional a la economía. Y lo que quería comentarles es que no se vayan con la finta, vamos a ver crecimientos de 2 dígitos en los próximos trimestres, pero que tienen que ver con la reapertura y que no pensemos que ya regresamos a la normalidad económica, porque hay que seguir con cautela, hay que seguir cuidando los espacios cerrados, Julio, y sobre todo pues con las medidas sanitarias para que nuestra economía no se vea perjudicada por posibles e indeseables repuntes, Julio. Muy bien, pues Claudia Villegas, muchas gracias por esta oportunidad semanal de entrar en contacto contigo y con tus puntos de vista, información. Hoy dices que estará la entrevista en el programa de radio. ¿A qué hora y dónde la pueden escuchar? Gracias, Julio. Es a las 9 de la noche en Grupo ASIR 88.9 FM. También por iHeartRadio nos pueden sintonizar. Muchas gracias, Julio. Salud, dinero y amor. El amor es lo más importante. Claro. Y desde luego pueden seguir toda esta información en www.revistafortuna.com.mx.
Pues Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto la próxima semana. Gracias. Al contrario, Julio, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.